que no tienen ese conocimiento, que no han escuchado las historias o las leyendas o que no identifican a los personajes que han tenido un impacto en la vida social, política, productiva de esta región. Y pues ese es el motivo por el que desde hace ya varios meses abrimos este espacio que de manera, digo yo, muy profesional ha llenado Julián Lozano con esta investigación que, como repito, es información que pertenece a todos, es la historia de Tijuana y que pues hay que conocerla para pues estar más conscientes y entender mejor el lugar donde vivimos. Julián, bienvenido, buenas tardes. Así es, Fer. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, qué gusto me da saludarlo. Rodri, te saludo también con mucho gusto. Y ya más de un año, ya tengo más de un año. En marzo cumplí un año con esta gustada sección. Así es. Muy bien, señor. Sí, un año, fíjate. Un año ya. Un año y meses, pues. Un año y meses, fue en marzo del año pasado. Mira. Entonces ya, qué rápido se pasa el tiempo. Oye, sí. yo sigo todavía como que estamos en el... Como que acabamos de comenzar, sí. Ya sé. Pero, pues así es esto. Y sí, en efecto, pues esta es una región muy grande, es una región muy importante. Y también lo que sucede al otro lado de la frontera, pues nos impacta. Y el día de hoy voy a hablar de un tema que sucedió nuevamente en San Diego, pero cuando San Diego era una ciudad mexicana, antes de que se perdiera en el territorio de California en esta guerra tremenda que peleamos contra los Estados Unidos. Es una batalla de la que no se habla, y eso está muy mal. No se habla en los libros de texto de historia con los que se enseña aquí en México. Y debería de hablarse de esta batalla porque fue la única batalla que México ganó en esa guerra. Aquí en San Diego, en el Valle de San Pascual, aquí cerquita, entre Escondido y Ramona, se encuentra este valle que es donde se da este hecho de armas. ¿De qué año estamos hablando? 1846, 6 y 7 de diciembre de 1846. Ya es en ese tiempo pues ya la guerra había comenzado. Estados Unidos está en franca expansión hacia el oeste. Hay que recordar todas estas doctrinas que tenían del destino manifiesto, la doctrina Monroe. Ellos buscaban desde su independencia extenderse de océano a océano, desde el Atlántico hasta el Pacífico. Fueron comprando territorios, compran la Florida, España, compran la Luisiana, Francia, y cuando le toca el turno a México, que le ofrecen comprarle todos los territorios del norte, desde Texas hasta la Alta California, México se niega a vender. Entonces, pues, ¿qué es lo que siempre hace una potencia carnívora en expansión que tiene esta agenda? Pues bueno, crea un suceso ahí que utiliza como casus belli y nos vamos a la guerra entre los dos países. Entonces, cuando el ejército de Estados Unidos ya había tomado Texas, ya habían tomado Nuevo México, Arizona, venían ya hacia el oeste, habían cruzado el desierto de Sonora ya para llegar acá a California. Este era un ejército pequeño, lo máximo que traía eran 300 hombres al mando de un militar de apellido Kearny, que por eso se llama Kearny Mesa, la ciudad acá en San Diego. Ajá. Habían cruzado el desierto de Sonora también, venían diezmados, imagínate días y días de marcha en condiciones pues muy, muy duras, imagínate sudorosos, los hombres pues enfermos, sí, cansados, probablemente mal alimentados, hambrientos, sedientos. Entonces ya cruzan todo ese territorio desértico, llegan a California y pues el clima era muy malo, estamos hablando que pleno diciembre, ya se acercaba el invierno, había llovido mucha neblina. Entonces venía este contingente, en un principio era de 300 soldados, pero un aventurero y explorador, Kit Carson, muy famoso, que venía como en avanzada, les había comentado que... Hay un parque también con ese nombre. Así es, sí. Kit Carson. Sí. Le había dicho a Kearny que tomaría fácilmente California, que no era necesario que trajera a todos los soldados, que con unos 150, 170 bastaría. Le hace caso, comienzan a entrar por territorio de California, pero no contaban con que un espía indígena al servicio del grupo mexicano, que eran lanceros y rancheros terratenientes de California, los que conformaron este pequeño ejército, que eran unos jinetes extraordinarios además, pues era gente
de campo que se dedicaba a las faenas vaqueras y con el ganado. Entonces tenían un excelente manejo del caballo, de todos estos instrumentos que se utilizan para este tipo de actividades secuestres, en fin. Sí. Y tenían formación militar porque eran oficiales del ejército mexicano. Entonces este espía le avisa al comandante de este grupo de lanceros californios, el general Andrés Pico, hermano de Pío Pico. Aquí tenemos una calle ahí nos dejaron un tramo, sí, de esa calle. Un tramo, sí. que Pío Pico fue algunas cuadras. Uno de los gobernadores de la Alta California. Sí. La familia Pico fue de las más poderosas de la Alta California. Es una familia muy, muy reconocida, muy poderosa. Entonces, al saber él esta información, les tiende una emboscada y los sorprende en el Valle de San Pascual. Iba el ejército norteamericano avanzando y en eso se aparecen los lanceros mexicanos y los detienen y los derrotan. No eran ejércitos muy numerosos porque del grupo de lanceros eran aproximadamente 150. Pues estaban más o menos equilibradas las dos fuerzas, pero la cantidad de bajas que tuvieron entre uno y otro ejército pues fueron muy, muy, muy dispares. Mientras que Estados Unidos tuvo 17 muertos, 18 heridos y un desaparecido, el bando mexicano solamente tuvo 2 caídos, 2 muertos y 18 heridos. Entonces es considerada una victoria mexicana no estratégica porque al final, en el resultado final de la guerra, pues no hubo ningún beneficio, pero sí fue una victoria táctica que retrasó el avance de la ocupación de los estadounidenses en la Alta California. Entonces, lo que a mí más me interesa es que las autoridades educativas enseñen acerca de esta batalla. Fue la única que se ganó de una guerra tremenda y es prácticamente desconocida por todo el mundo. O sea, nada más muy pocas personas conocen este hecho. Yo honestamente no había escuchado de esta batalla en particular. ¿Cómo se le reconoce? Como la batalla de San Pascual. La batalla de San Pascual, que repito, está aquí cerquita en San Diego, entre Escondido y Ramona. En menos de media hora estamos. Bueno, ahora que regresen los maestros de la CENTE a clase, a ver si se documentan. Les decimos un poco. que... Exacto, sí. Bueno, puede ser es una sugerencia. Si ya quitaron la historia, es una que van a dar sí, ya sé. Sí, y hubo muchas fallas en el ejército estadounidense porque también sus fusiles no servían porque se había mojado todo, la pólvora, todos los pertrechos les habían echado a perder. Y los soldados mexicanos sí traían fusiles, pero se dedicaron a darles caza con lanzas. Porque, repito, eran unos jinetes de altísimo nivel, yo creo que... Como en las cruzadas, ¿no? Casi. Sí. Sí traían armas de fuego. Sí. Pero imagínate, la neblina, porque atacaron de madrugada. Fue la madrugada del 6 de diciembre, casi al amanecer, de 1846, cuando se da este hecho. Y pues... aquí nosotros sabemos cómo se pone a veces la niebla muy, muy densa, la lluvia, pues no sirvieron de nada las armas de fuego. Entonces los sables, las lanzas fueron casi, y cuerpo a cuerpo, ¿no? Imagino. Y batalla cuerpo a cuerpo, ¿no? Entonces, y también usaban estas, como las que usan los charros, las reatas. Sí. Entonces, pues también se dice que las aventaban y desmontaban a los soldados estadounidenses, porque era un batallón de caballería también, y pues los derrotaron. Entonces, es una batalla muy importante. Nuestros vecinos acá en el norte no le dan mucha importancia o tratan de demeritar. Dicen que fue como un empate técnico. Exactamente, como dicen en el ajedrez, un empate, un stalemate. Sí. Pero no es así porque por la cantidad de bajas, sí. Para mí el ejército que gana es el que menos bajas tiene y el que más bajas le causa al contrario. Claro. Y aquí en esta batalla... aún no se sabe bien por qué Andrés Pico, en cuanto terminaron de combate, decide retirarse en lugar de haber perseguido al ejército pues enemigo, ¿no? Porque si hubiera estado ahora sí que al mando de esas tropas, los hubiera perseguido y tomarlos al menos presos, ¿no? Como prisioneros de guerra. Pero no se sabe por qué. Otros se dicen que quería ya retirarse para sacrificar menos cantidad de gente porque les iba a ser muy necesaria en el tiempo que estaba por venir, ¿no? Porque hay que recordar que la guerra terminó pues un par de años después. Sí.
Entonces es un hecho que es desconocido, nosotros lo tenemos aquí cerquita, debe ser motivo de orgullo para nosotros, y el campo de batalla ahí está, incluso se puede visitar. Debe haber ahí alguna placa, algún memorial. Hay placas, fíjate que yo no he ido, pero he visto, y hay que ir, fíjate, ir. He visto que tienen hasta como un pequeño museo, no sé si lo soñé eso, con escenas y con pinturas de esa batalla, la batalla de San Pascual. 1847. 1846, finales de 1846, diciembre, ya para entrar a 1847, y si hay pinturas donde vienen representados los lanceros mexicanos, con las vestimentas muy similares a las que usaban los chinacos. Estos pantalones como acampanados, unos sombreros como tipo sevillano, parecida también la indumentaria un poquito como la que le ponen al Zorro, a Joaquín Murrieta, al Bandido, que son personajes que, bueno, están supuestamente inspirados en personajes que vivieron en esa época, precisamente en la California mexicana, que es un periodo muy interesante de la historia de California. Y el periodo español, pues ni se diga, pues fue la fundación. Entonces es una batalla, es un hecho que pues se debe de dar a conocer. Sí, pues fíjate, es curioso, ¿no? Recordando aquellas épocas antes del aquel fatídico Tratado de Guadalupe Hidalgo, en el que dicen nos compraron Nuevo México, Arizona, California, Nevada, hasta Utah, por $1 millón, ¿no? Digo, pues no, pero ahorita eso creo que vale un departamento, ¿no? Aquí en San Diego. No, y chiquitos. Sí. Pero entonces... Un estudio prácticamente. Así fue esa historia y pues yo no sé, pero eventualmente sería bueno recordarles aquí a nuestros vecinos pues la cantidad de nombres de esa época, de los nombres de las localidades, de las poblaciones, las ciudades, sitios en California, que son, pues Los Ángeles, pues en qué idioma está, ¿no? San Diego, pues es un santo que trajeron los españoles, San Francisco, bueno, sí, San Pascual. Claro. Y hay que recordar que California Escondido. Misión Viejo. El cajón, sí, el cajón. Sí. Misión Viejo. Y hay que recordar que California nace española y luego mexicana, o sea, es hispano-mexicana en sus orígenes. Ya después, pues, pasó lo que pasó, pero el génesis de California es hispano. Sí. Sí, incluso en esta región, como en Nuevo México y en el sur de Arizona, hay familias de muchos años que radicaron ya en ese territorio desde antes de que Estados Unidos los anexara, ¿no? Así es. Entonces, pues son más estadounidenses que cualquier anglosajón, ¿no? Que llegó después. Exactamente. Y es muy curioso porque, por ejemplo, la ruta de las Misiones sirvió para construir los freeways. La ruta de todas las Misiones, que iba desde la Baja California Sur, desde la punta, hasta muy al norte ya en el estado de California. Entonces, pues todo eso se hizo, se pobló por gente hispana, más los habitantes nativos, indígenas, son los habitantes originales de la región. Así es. Que curiosamente tenían buena relación con los mexicanos. Muchos servían a los ejércitos mexicanos. Hay ahí por ahí algunos nombres de indígenas de acá de California que pelearon en el bando mexicano. Porque eran además, estaban cristianizados, eran católicos, precisamente por eso estaban las misiones, para la evangelización de los grupos indígenas. Entonces, pues se sentían más identificados con México que con los anglosajones. Pues sí, a diferencia de lo que pasó con Texas, ¿no? Que llegó un momento que se identificaron más con Estados Unidos que con México, porque recibían de México muy poca atención, ¿no? Sí, que esto es otra cosa que yo siempre he criticado, es el centralismo. En los territorios, yo siempre lo he dicho, se perdieron por el abandono del centro. Sí. Porque si han estado bien poblados, difícilmente los hubieran tomado, o sea, no hubiera sido fácil. No hubiera sido nada fácil. Pues aquí Tijuana en un momento dado se promovió también la llegada de mexicanos para poblar este punto fronterizo, ¿no? Así ante es. el riesgo de que quisieran seguirse de paso, de sí, filo, ¿no? Claro, y repito, eran estados que estaban completamente
abandonados. Sí. Pues imagínate, Muy más de lejos en 3,000 tiempos donde kilómetros la de- comunicación era pues muy frágil. Recordemos esta película Hay de que Entre recordar que Nubes. Benito Juárez iba en carreta de la Sí, Ciudad de sí, México sí, sí. a Ciudad Juárez, ¿no? Sí, o era carreta o barco. Sí, no, exacto, no había exacto. otra manera de Recordemos esta transportarse. película de Entre Nubes, precisamente, que son los potentados de los viñedos, y eran mexicanos ya radicados en California, y es una película que se da en los 40 más o Sí. menos la historia, y precisamente habla de los ancestros que trajeron las primeras cepas de vino Desde a Europa. la región, desde Europa, claro, Así es. desde España, y pues Sí. continuaba la situación, ¿no? Sí, grandes apellidos de habitantes de California vienen de la época española, eran descendientes de españoles. Tienes gente como Mariano Vallejo, que era un terrateniente muy rico, muy poderoso en la California mexicana. Su padre era español, él era oficial del ejército mexicano. Tenía un rancho enorme con viñedos, o sea, era gente pues de muy alto nivel y con bagaje, pues. Sí, claro. No era cualquier plebeyo por ahí, Sí. ¿no? Los terratenientes en California eran gente muy rica. Tienes apellidos también como Bandini, la Ujú. familia Bandini, los Argüello, que son los Sí. que tenían la concesión de lo que era el rancho que hoy es Tijuana. En fin, familias pues muy bien acomodadas, familias muy finas, muy aristocráticas, y que pues bueno, tuvieron que enfrentar esta situación difícil. Muchos se quedaron en California y pues se adaptaron, incluso se casaron con estadounidenses. Otros se vinieron a México de regreso, pues al final de cuentas era su país. Claro. No quisieron vivir en tierra ya extranjera, Sí. que ha de haber sido muy difícil porque pues ellos nacieron Sí. aquí en el Pues estado. interesante este nuevo pasaje, esta batalla de San Pascual, finales de 1846, inicios de 1847, aquí muy cerca de Escondido. Ajá, sí, 6 y 7 de diciembre del 46, ahí está el campo de batalla. Yo Habría que conocerlo, ¿no? no he tenido oportunidad de ir, pero No, deberíamos claro, de ir, localizarlo. incluso hasta hacer ahí Sí. una especie de reportaje y empezarlo a dar a conocer para que se le rinda honores a estos héroes de nuestro país como Claro. se merece. Claro. Hay muchos nombres que deberían de estar escritos en letras de oro y otros que deberíamos de quitar de ahí. Bueno, sí, esa sería una discusión bastante larga. Oye, mi pues, querido así es. Julián, gracias como siempre. ¿Qué onda con los del portal? No, bueno, ahí, sí, bueno. Sí, por ahí hasta anda. nos mencionabas que tienes ya justamente 14 meses, poco más, Sí. con esta sección en este espacio radiofónico, que a mí en lo personal me resulta siempre muy interesante por toda la investigación que haces sobre diferentes temas. Y hubo alguien que, pues yo no sé si sintiéndose propietario de la historia de Tijuana, se molestó, ¿no? por esta información que compartimos con nuestro auditorio. Sí. A ver, platícanos un poco qué pasó. Sí, por ahí una página, no voy a compartir nombre, también esto me lo comentó una persona que conozco, que se la aplicaron igual, pues andan regañando porque se sienten dueños de la Están historia. molestos porque estemos tratando estos temas. Así es, cuando es Bueno. información de dominio público. Pues Estas personas deben de entender que el dominio público y los derechos de autor son cosas totalmente diferentes. Claro. La historia nos pertenece a todos, no tiene dueño, Sí. no tiene un solo dueño, los dueños somos todos y son temas de los que pues todos podemos hablar cuando Y nosotros seguiremos así hablando, queramos. por supuesto. Bueno, yo creo que no están bien ubicadas estas personas. Creo que están demasiado enfocados en lo que hoy son las redes sociales y nosotros estamos viendo el bosque y no nos atoramos en observar el árbol, ¿no? Además, Julián nunca se ha adjudicado la investigación del trato. Habla del trabajo que está haciendo él de investigación. Y datos que Exacto. obtiene de muy diversas fuentes, ¿no? Claro, Así y es. las comenta. Entonces no sí. es como que yo soy dueño de la investigación. Y es información general, Sí. que está al alcance de todos, Sí. en muchísimas fuentes, muchos esto lo aprendimos en la escuela, con el estudio, con Que si libros que ahí interesa, lo tenemos. buscan, ¿no? Oye, bueno, Ajá. pues ubicados un poco en la visión de estas gentes que te contactaron, pues que van a cerrar las hemerotecas, ¿no? Ah, Y sí, los- sí, y sí, los sí, museos, porque y ya tienen el librerías, monopolio. Que cancelen la Sociedad de Historia de Tijuana también les estará O sea, haciendo, cada rato tocan temas. les estará y va haciendo una ruido, sí, exposición. bueno. Y hablando de historia, te voy a comentar algo que pasó, porque es parte de la cultura. Le otorgan al Museo de Antropología de la Ciudad de Sí. México el premio Princesa de Asturias. Sí. ¿Pero Wow. qué crees? Estaba cerrado. Está cerrado y No, va a ya seguir no, ya lo cerrado. abrieron hoy. Todavía no, porque no han puesto a los vigilantes.
La presa que tenían contratada de repente se fue. Pues hoy entonces lo abrieron para la Porque foto ya de, era la de los vergüenza. medios, porque sí había grupos Sí. infantiles esta mañana allí en el museo, que pues es el más 7 importante de museos nuestro se país. cerraron en la Sí, Ciudad sí, de otros México 7 de la Ciudad de México también, sí. por falta de seguridad, porque no les renovaron el contrato. Bueno, pues sigan ahorrando en esas cosas, ¿no? A ver si un día nos roban el calendario de la Azteca. Museo de Antropología e Historia, obra del arquitecto Pedro Ramírez Así es, Vázquez, así es. que oye, es Gran personaje. como Miguel Ángel en Roma, ¿no? Hizo todo, Pues sí. hizo todo, uno Sí. de los grandes Fíjate personajes que de incluso la participó arquitectura en mexicana. el Secut de Tijuana. Participó en la construcción. Sí, bueno, había pues había construyó una cantidad de cosas, el Estadio Azteca. Sí, no, la Basílica de Guadalupe, la Sí, Cámara de Diputados. Sí, exactamente. Tiene la Cámara un- de San Lázaro, ¿cierto? Sí, bueno, un gran personaje, Pedro Ramírez Vázquez, ya afinado, de esos personajes que no sé si nos permitan hablar de él, ¿no? En fin, gracias, Julián. No, hombre, mi Fer, Un gusto muchísimas verte gracias, y Rodri. escucharte, como todos los jueves. Rodri, Fer, un placer y pues la próxima semana seguiré con temas sumamente interesantes de nuestra ciudad y de nuestra región. Como debe ser, muy bien. Bueno, pues vamos a continuar con más información. Caray, se me cerró la...